Tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio. Bueno, como siempre hacemos, vamos a esperar unos minutos para arrancar con el tema de hoy. Hoy día nos toca hablar de sueños. A ver. Listo. Muy buenas tardes, Natalie. Gracias por estar. Ya. Bueno, hoy día nos toca hablar de un tema apasionante y recién me acabo de dar cuenta que en el título no lo coloqué, de ahí ya lo modifico, pero hoy día vamos a hablar sobre el tema de los sueños, que es un tema que a veces está muy, como que muy rodeado de cierto esoterismo o cosas así, pero hoy día vamos a hablar sobre qué función tienen los sueños dentro del marco del enfoque de la psicología junguiana. Como saben, en este espacio estamos revisando el libro de Robin Robertson, que es a ver, hasta que sea, que se llama Introducción a la psicología junguiana. Y es bien interesante, o sea, yo revisando este capítulo, eh, Robin arranca el capítulo como generando toda una especie de sustentos científicos que avalan este tema de los sueños, pero también creo que es bien importante, mientras que vamos analizando el libro, que yo también les hable sobre estos fundamentos epistemológicos que tiene el enfoque, porque solo entendiendo estos fundamentos epistemológicos, podemos entender a qué va este tema de la importancia y la relevancia de los sueños y el trabajo posterior de elaboración que se hace con los mismos. Entonces, eh, Robin Robinson arranca con este capítulo, que es el capítulo 3, dice, los sueños pueden ser considerados como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Y a ese respecto, Jung estaba convencido que todo lo que a la larga emerge en lo consciente tiene un origen inconsciente. Es decir, los arquetipos amorfos conseguirán tener una forma cuando sean experimentados en nuestra vida exterior o en nuestros propios sueños. Esto es bien importante, este arranque, porque claro, a ver, vamos a hacer unos pequeños recuentos. Como saben, dentro de de este mapa de la psique que genera Jung, nosotros podemos encontrar tres estratos, ¿no? Este estrato donde está el inconsciente colectivo, que es el lugar donde están los arquetipos, este estrato donde están que el inconsciente personal, donde están los complejos, que es, y entendiendo el complejo como este contenido arquetipo se empieza a rodear de contenido psíquico y emocional de nuestra vivencia y llega a nuestro inconsciente personal en forma de complejo. Y la conciencia, que tiene que, donde se representan los dinamismos en los cuales nosotros estamos involucrados. Entonces, es por esta razón que este párrafo como que traduce todo esto, ¿no? De que en este proceso de elaboración de estos contenidos e impulsos arquetípicos, ¿qué es lo que pasa? O salen en la conciencia en relación con lo externo o aparecen en forma de sueños. Y esto lo vamos a ir elaborando más adelante. Dice, no solamente nos vemos empujados hacia adelante por acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestro pasado, sino también somos atraídos hacia adelante por aquellas acciones que necesitamos realizar, muchas de las cuales están contenidas en nuestro interior bajo la forma de arquetipos.
Acá me gustaría adelantarme un poco porque ya en el libro anterior, cuando estuvimos revisando Mapas del Alma, según Carl Jung de Moran Stein, hablaba de un efecto que tiene que ver con la relación del self, de este arquetipo del self, que significa de que constantemente nosotros tenemos una impronta de ir hacia un proceso de integración psíquica. Y claro, entonces, esta impronta de la que habla Robinson habla sobre este aspecto de este dinamismo que existe en el inconsciente. Y acá creo que es bien importante mencionar justo esta separación que existe entre el enfoque del inconsciente que tienen los freudianos y el enfoque del inconsciente que tienen los jungianos. Mientras que para los freudianos el inconsciente es un producto de la conciencia que aparece gracias a que ciertos contenidos que son reprimidos o que no son aceptados en la sociedad los empujamos a un lugar como un depósito bajo el suelo que se llama inconsciente para no tener relación con él. Mientras que en el enfoque junguiano, más bien el inconsciente es mucho más grande que la conciencia, o sea, siempre existió, más bien en un punto apareció la conciencia de una manera individualizándose de lo inconsciente, por lo cual constantemente este inconsciente que tiene un dinamismo está constantemente generando contenidos que están en relación con la conciencia. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta como una primera diferencia para poder ir entendiendo esto. Entonces dice, en su consulta de psicoanalista, los sueños eran una de las materias primas básicas de Jung que utilizaba para explorar el inconsciente. El descubrimiento por parte de Jung de los referentes mitológicos en los sueños lo condujo a su concepto de inconsciente colectivo y de sus componentes arquetípicos. Bueno, acá hace referencia, y acá, bueno, tengo que puntualizar, que claro, Jung empieza a darse cuenta en este proceso de análisis de sueños que habían muchos motivos que también se representaban en los mitos. Es más, Joseph Campbell tiene una frase importante que dice, ¿no? El sueño es el mito particular y el mito es el sueño colectivo, ¿no? O sea, de que al final de cuentas tiene esa implicancia. ¿Y cómo empieza a llegar? Porque cuando él empieza a hacer eh, este análisis de sueños que tiene que ver, que deposita en sus estudios de símbolos de transformación, empieza a darse cuenta de que estos motivos los podía encontrar dentro de la mitología. Entonces, al empezar a generar estos puentes de relación, es de ahí donde empiezan a hacer esta hipótesis de que realmente había un contenido mucho más abajo que era transversal a todos los contenidos personales que podríamos nosotros generar. Y es ahí donde se genera este concepto del inconsciente colectivo. Y esto es bien importante porque esta es la marca fundamental del enfoque junguiano, el inconsciente colectivo, ¿no? Ahora, y si tienen algún tipo de aporte o cosas así, me encantaría que lo puedan poner en los comentarios, porque este tema siempre es un tema muy rico en el cual se puede hablar y se puede al final de cuentas tener, poderlo verlo desde muchas más aristas. Yo me voy a tratar de enfocar en el libro y sobre el libro voy a ir a agregar cosas. Para los que recién se están conectando, estamos hablando del tema de los sueños, ¿no? Entonces acá hay una frase que él menciona, Robinson, que dice, siempre es más fácil desechar los resultados extraños que observar ese material con una mirada totalmente fresca. ¿Qué es lo que pasa? Y entiendo a qué se está haciendo referencia Robinson a esto, ¿no? Es que lo que pasa es de que desde la segunda mitad del siglo XIX, nosotros nos hemos sumergido en
en una corriente materialista, ¿no? Donde todo es real siempre y cuando se pueda corroborar con los sentidos. Entonces nos metemos en una visión muy positivista, así que tanto así de que en algún momento Jung hace una conferencia donde habla sobre esta problemática que él la llamó la psicología sin alma, ¿no? Donde, donde menciona de que esta psicología al momento de excluir, excluir el alma, la psique, lo que está generando es un gran problema para entender la complejidad del ser humano. Y que este movimiento se puede entender si nosotros empezamos a ampliar una mirada sobre la realidad de los espíritus de la época. ¿Qué significa? Veníamos de un espíritu de la época donde todo era explicado mediante lo espiritual, o sea, lo elevado, la iglesia, cosas así. Entonces era entendible que en algún momento pasáramos hacia el otro polo, donde todo quiera ser explicado, medido o cosas así. Pero al final de cuentas, cada lado excluye gran parte de las cosas. Es más, si nosotros nos centramos en esta clase de espíritu de la época, si se dan cuenta, actualmente ahora está habiendo otro movimiento, ¿no? Este movimiento donde ahora, que se le llama el movimiento de la posverdad, que ahora todo quiere ser explicado también desde el otro lado. Entonces, al final de cuentas, estamos de un movimiento a otro, y cuando uno no empieza a entender las cosas, que al final de cuentas, por ejemplo, hasta históricamente nos vamos compensando, puede verse inmerso desde un lado, o sea, se puede ver arrastrado por el mismo espíritu de la época. Entonces, nosotros debemos recordar de que, claro, o sea, esta visión cartesiana de las cosas, donde existe esta sustancia pensante y la sustancia sensible, descarta algo que había de por medio, que era la conexión, que era el psiquismo, ¿no? La psique. Entonces, al momento de hacer esa división, se quiere reducir todo aspecto psíquico o toda manifestación psíquica desde la materia. Y eso termina volviéndose un constante error, ¿no? Porque, por ejemplo, él hace en ese artículo una referencia brillante, brillante que me parece, porque dice, claro, si en este momento donde se hacen estudios y se descubre que la desintegración atómica o una especie de desintegración atómica genera algo, si alguien viene ante ese hecho y le da una explicación como que esa desintegración demuestra de que la materia puede crear algo de la nada, va a ser aplaudido y alabado, ¿no? Pero si alguien mediante ese mismo hecho dice, este tipo de desintegración y que se haya creado algo desde esta desintegración es la demostración de que existe la mano de Dios, se tomaría como un anormal. Pero si lo vemos desde una posición neutra, las dos explicaciones son igual de metafísicas, son igual de arbitrarias y personales. Entonces, desde ese entendimiento, él agarra desde una actitud que yo considero que es una actitud muy adecuada y bastante científica, hace esa crítica. Es más, o sea, yo en algún momento le he mencionado que yo vengo de la rama de las ciencias, ¿no? O sea, yo como primera profesión soy ingeniero, y para mí fue toda una sorpresa, estando en esa rama, de que no es que sepamos tanto de la materia como creemos que sabemos, ¿no? O sea, creo que más de una vez lo he mencionado, de que ahorita la física tiene un gran problema en el sentido de que tiene leyes que funcionan para los macroelementos y leyes que van en dirección totalmente opuesta para los elementos cuánticos. Entonces, el gran problema que tienen los físicos y que quieren resolver es que cómo dos aspectos de una misma realidad pueden estar regidas por leyes que parece que van en distintas direcciones. Y por eso hicieron un intento de unificación con esta teoría de las cuerdas,
Y lo más gracioso es que se crea la teoría de las cuerdas y terminan apareciendo 6 tipos de teoría de las cuerdas, ¿no? O sea, actualmente estoy leyendo un libro que me parece hiper interesante, que aún más todavía me hace sostener esto, que se llama, que se los recomiendo, el Tao de la física, que habla mucho sobre la física cuántica y cómo al final de cuentas ahí se va diluyendo muchas cosas en las que nosotros teníamos muchas certezas, ¿no? Entonces empieza desde eso. Entonces, esta parte, siento que Robinson está como alineado a este pensamiento donde lo cual si no se puede medir, si no puede estar por el método, si no se puede medir desde el método positivista, no tiene ningún tipo de validez. Y eso al final de cuentas descarta muchas posibilidades, ¿no? Porque al final de cuentas hay que recordar que Jung lo que propone es un aspecto metaclínico de la misma psicología, ¿no? Y eso es bien importante de tener en cuenta, ¿no? Y esto lo pongo como fundamental porque, y antes de empezar a abordar lo que sigue, porque creo de que nosotros debemos tener como la base epistemológica de en qué se basa esta importancia de los sueños y que tiene que ver con un concepto fundamental y que muchas veces es poco abordado y que nosotros dentro del instituto creemos que es un error el hecho de no entenderlo, es el primer concepto que se llama la realidad psíquica. ¿Y qué significa la realidad psíquica? Que toda realidad parte de la conciencia de la psique, o sea, de la misma subjetividad. Entonces, cuando nosotros tomamos esto, nosotros existen dos aspectos. Un primer aspecto que termina siendo una crítica en la manera en cómo nosotros conocemos, porque claro, el positivismo plantea de que es posible comprender en forma objetiva las cosas. Y esto puede ser cuestionable, ¿no? O sea, por ejemplo, Sandasani en su libro, en su introducción, habla un poquito sobre la ecuación personal, ¿no? De que el hecho de que ya exista un sujeto ya crea una distorsión, porque al final de cuentas nosotros estamos elaborando ciertas imágenes con las cuales nosotros tenemos relación y es de esa manera en la que nosotros nos estamos interpretando. O sea, diversos autores lo hablaron, tanto como Kant, que dijo que la realidad no es como es, sino como nosotros la vemos, ¿no? El mismo Nietzsche, ¿no? Que planteó de que no hay hechos, sino interpretaciones de los hechos, ¿no? Entonces, esta crítica que hace, que termina siendo Jung con respecto a este problema fundamental de la psicología es como un reconocimiento que realmente la realidad es al revés. O sea, ¿qué significa? Que toda la realidad termina siendo una lectura psíquica, o sea, termina siendo una percepción. Y es por esta razón de que Jung consideraba de que la psicología era la base en la cual se deberían construir las demás ciencias, porque solo desde ese lugar nosotros podríamos entender esta ecuación personal con la cual se va construyendo el conocimiento hacia adelante, ¿no? O sea, no podemos conocer algo que no pase a través de este ojo psíquico, o sea, es decir, de que solo ya la existencia de nosotros, de nuestro yo, ya crea un tipo de subjetividad, ¿no? Entonces, ah, en base a eso, Jung empieza a hacer una crítica a esta psicología materialista, causalista, objetivista, ¿no? Reduccionista, o sea, esta psicología que él consideraba que no tenía psique, ¿no? Entonces, el gran intento de lo que estaba elaborando Jung con sus propios fundamentos era este intento de Jung buscar devolverle a la psicología esta validez y autonomía de la psique como una dimensión válida de la investigación, ¿no?
Entonces, al final de cuentas, nosotros podríamos entender que hasta este método científico también es un subproducto de la misma psique, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Y acá viene este aspecto que está en relación con los sueños, que también esta realidad psíquica tiene importantes aplicaciones terapéuticas, porque esa realidad psíquica interna también se puede considerar como parte de la realidad. Y en esa misma realidad hay ciertas elaboraciones en nuestro proceso, en nuestros propios procesos. Entonces se menciona que al final de cuentas la psicología es básicamente un campo de investigación fenomenológica, o sea, de aquellos de aquellos aspectos que van apareciendo en la psique del consultante, ¿no? O sea, y para nosotros empezar a comprender estos contenidos del mundo fenomenológico, o sea, tenemos que empezar a entender, o sea, cuáles son los contenidos, esos símbolos, esas cogniciones, esas emociones, esas vivencias, esas conductas, ¿no? Entonces, desde ahí, al final de cuentas, este objeto de estudios de la psicología no se puede quitar de vista que siempre será un sujeto, ¿no? Entonces, eh, ¿y esto en qué tiene que ver? Porque Jung, hay que recordar que Jung sí trabajó directamente con pacientes psicóticos, ¿no? O sea, con pacientes que tenían psicosis. Y él se empieza a dar cuenta de que la psicosis tenía un sentido, o sea, que no solo eran reacciones del cerebro o mal funcionamientos fisiológicos, que también existen, o sea, sería innegable decir de que también hay cosas netamente fisiológicas, pero que no solo eran eso, sino que también tenían un sentido, ¿no? O sea, y que terminan siendo vividas como realidades, o sea, a nivel experiencial de, de la propia vivencia del paciente, ¿no? Entonces, al final de cuentas termina siendo una continuidad de la propia vivencia. Y entonces nosotros podríamos ir entendiendo que los sueños también terminan siendo una continuidad de la propia vivencia donde nosotros también estamos elaborando contenidos. Pero como el sueño termina siendo un producto de conexión entre lo consciente y lo inconsciente, se expresa a raíz de a través de un símbolo. ¿Y qué significa un símbolo? Un símbolo es aquello que tiene una imagen que nosotros conocemos, pero tiene toda una base que nosotros desconocemos y puede tener múltiples interpretaciones. Y eso es bien importante porque, claro, o sea, aparece la imagen de un caballo, que es una imagen que conocemos, pero atrás puede haber muchos contenidos en relación de cómo nos vamos relacionando o qué va significando en nuestra vida ese caballo, y que creo que es también una gran diferencia entre, por ejemplo, el análisis de sueño desde el enfoque freudiano y el análisis de sueño de lo junguiano, porque recuerden de que desde el enfoque junguiano se trabaja desde la fenomenología y la hermenéutica. O sea, ¿qué quiere decir? De que nosotros vamos construyendo el significado con el paciente mediante algún tipo de amplificación, pero mientras que en el enfoque freudiano ya viene como que ese significado desde afuera y es brindado por el analista. Entonces, ese es el gran problema que se va mencionando cuando un símbolo se empieza a transformar en un signo, cuando ya tiene un significado establecido, y ya pierde esa capacidad de simbolizar, porque claro, o sea, que yo sueñe con una vaca es muy distinto que a un granjero sueñe con una vaca. ¿Sí me dejo entender? Entonces, muchas veces dentro de este enfoque que nosotros tenemos en el marco junguiano, sería incorrecto empezar a decir, oye, si soñé con una vaca, ¿qué significa? No, más bien entonces averigüemos qué es lo que está pasando en este momento y vamos armando el contenido en conjunto según tus propias vivencias. Y eso es muy importante porque hay que, hay que recordar
de que esta realidad psíquica termina siendo muy importante en el sentido de que dentro de esta propia realidad nosotros seguimos elaborando ciertos contenidos. Y estos contenidos, o sea, tiene que ver con este hecho en el que Jung hablaba de que es importante, o sea, respetar y comprender el mundo psicológico del paciente, porque desde ahí nosotros podemos sustentar un avance dentro de la psicoterapia. Y hay que recordar de que este concepto empático con la realidad psíquica hacia las personas o los pacientes, también la mencionó Carl Rogers, ¿no? Donde habla, donde tiene esta frase donde dice mi experiencia es mi máxima autoridad, ¿no? O la de Ferper, o sea, este creador de la terapia gestal, ¿no? Cuando expresa en la psicoterapia hay dos expertos, el paciente que es especialista en su vivencia y el terapeuta en el método, y la terapia fluirá en medida que que cada uno respete la experiencia del otro, ¿no? Y desde ahí es más, o sea, hoy día cuando estábamos abordando este tema de la libido y estuvimos abordando estos temas por ciertos lados, Roberto mencionaba un ejemplo claro, ¿no? Cuando que lo cuenta Marilu Bonfran cuando estaban atendiendo a un paciente psicótico que creía que había estado en la luna, ¿no? Donde Jung se acerca y le pregunta, y cuéntame, ¿cómo era la luna? Y Marilu le dijo, pero doctor, él no ha estado en la luna. Dice, si él dice que ha estado en la luna es porque ha estado en la luna. Y a ese punto viene este respeto de esa clase de la realidad, porque también esas expresiones están explicando ciertas elaboraciones, ¿no? Y eso es bien importante de tomar en cuenta bajo este concepto de los símbolos. Entonces, estos contenidos de los sueños se hace en base a estos símbolos y que está muy amarrado a este concepto de, de Schopenhauer cuando hablaba sobre este tema de la voluntad y la representación, ¿no? Donde él sostenía de que la voluntad era esta realidad fisiológica, instintiva, sin moral, que simplemente busca perpetuar la vida, ¿no? Y esta representación que es creada por la misma conciencia humana, donde nosotros le damos interpretación y significado y sentido a las cosas. Entonces, desde ahí, nosotros vamos elaborando, por esta capacidad de hacer analogías, estos símbolos que tienen una base de voluntad, pero al final se genera también un aspecto de representación. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, eh, si hablamos, por ejemplo, del símbolo de la comida, ¿no? Si se han dado cuenta, eh, esta imagen de la comida, conforme nuestra conciencia ha ido evolucionando, esta imagen de la comida se ha ido complejizando, ¿no? Y muchas veces no solo complejizando en el sentido de esta imagen específica con las cuales relacionamos el hambre, sino muchas veces también hablamos, si no se dan cuenta, de el hambre del amor, el hambre de conocimiento, cosas así. Entonces, en base a eso, vamos a entender qué significa este tema de la elaboración de los sueños, ¿no? Entonces, lo que va a seguir mencionando acá Robinson, dice, puesto que los sueños habitan en ese punto fronterizo entre lo consciente y lo inconsciente, una vez, una vez registramos y nos relacionamos con nuestros sueños, se empieza a formar un puente entre esos dos mundos, con un acceso más rápido entre consciente e inconsciente, el crecimiento y el cambio se aceleran. Una vez empezamos a hacer
caso a nuestros sueños, ellos reaccionan ante nuestra atención. Entonces observamos una reacción y nosotros reaccionamos también. Y esto es hiper importante porque, claro, si nosotros empezamos a entender que dentro de todo este mapa general que existe en el enfoque, hay un ente que está buscando constantemente la integración y que nosotros constantemente estamos buscando integrar contenidos que tal vez todavía no somos capaces de integrar en la conciencia y se empiezan a representar como símbolos, el empezar a fijarnos y empezar a amplificarlos para empezarles a darles este contenido desde la actitud simbólica, empieza a generar un espacio en el cual estos contenidos pueden acceder a la conciencia y posteriormente a empezar a integrar cosas. Entonces, dentro de este enfoque, nosotros tenemos que encontrar de que existe una metodología como para nosotros empezar a entender este tema que está relacionado a los sueños, ¿no? Entonces tenemos por un lado este registro, eh, bueno, si es que alguna persona se anima a empezar a trabajar con sus propios sueños, es importante empezar a llevar un registro de los sueños que van teniendo, porque una cosa es tener un sueño y otra cosa es tener una serie de sueños, ¿no? Después empezar a hacer el relato inicial, después empezar con este relato psíquico, ¿no? O sea, en primera persona y en tiempo presente, entendiendo qué emoción ha estado involucrada dentro de ese sueño, identificar cuál es el trama del sueño, o sea, empezar a buscar en qué contextualización existe, o sea, en qué situación estás que pueden estar generando este proceso de, de aparición de estos símbolos del inconsciente, ¿no? Entonces encontrar los elementos y todo eso, y claro, dentro del enfoque hay varios procesos en el cual se puede hacer el trabajo de los sueños, ¿no? Donde está este aspecto del método comparativo, donde tú lo vas comparando con ciertos mitos que tienen, por ejemplo, la misma trama, ¿no? La construcción hermenéutica, ¿no? La amplificación que se hace mediante el arte, la caja de arena, títeres, psicodrama, y etcétera, ¿no? Y es bien interesante. A mí, por ejemplo, es uno de los temas que más me interesó, porque yo ya me acuerdo haber mencionado esto en este espacio, de que mi primer contacto con todo el enfoque junguiano justo es a través del tema de los sueños. Yo me acuerdo eh, que vivía con un problema vocacional muy fuerte, con una pelea muy fuerte interior, ¿no? En el sentido de que yo desde cuarto secundaria tenía claro de que tenía como que mucha predisposición a estudiar psicología. Pero en quinto secundaria aparecen los miedos, estos clichés que existen muchas veces dentro de la sociedad, donde dicen, no, tienes que buscar una carrera que tenga muchas entradas, cosas así. Y decido estudiar ingeniería. Un ambiente totalmente ajeno al que normalmente me interesaba, pero que logré sacar, ¿no? Cuando empiezo años después a tener este proceso que yo lo considero, a a veces bromeo con eso de que tal vez la crisis de los 40 se me aceleró, donde empiezo a tener muchos problemas con el hecho de encontrarle sentido a todo lo que había hecho hasta ese momento, empieza a aparecer una serie de sueños que yo no entendía, y claro, y en ese momento yo no tenía ninguna clase de relación con respecto al enfoque, ni siquiera sabía quién era Jung, para ser sincero, porque, pero intuitivamente empiezo a registrar esos sueños porque me asustaban mucho. Entonces empiezo a soñar eh, un sueño donde veía a una mujer muerta a mi costado, donde yo sentía que la había asesinado, y yo del susto voy, pero la entierro bajo cemento frente a la universidad donde estudié ingeniería.
Claro, yo estaba muy asustado porque decía, me estoy volviendo loco, cosas así, ¿no? Pero posteriormente, cuando empiezo a tomar ciertas decisiones, empiezo a acercarme, empiezo a elaborar ciertos contenidos, me iba a dar cuenta de que el símbolo que había ahí era de que yo había mutilado un aspecto que tiene que ver con la energía más femenina, que tiene que ver con esta energía del sostener, del cuidar, que está muy relacionado a mi primera impronta por la relación de querer estudiar psicología, que la estaba sacrificando frente a la universidad donde había estudiado ingeniería, que la estaba enterrando bajo cemento. Miren ese significado simbólico y fuerte que existía en ese sueño, que fue muy movilizador. Y esto es bien importante entender porque recuerden de que un complejo tiene energía psíquica constelada y energía emocional. Entonces, acá empezamos a generar los puentes. ¿Qué pasa un sueño vivido donde aparece una emoción perenne y despertamos con esta, hasta muchas veces con estos manifestaciones fisiológicas, agitados y todo eso? Es de que muchas veces pues, lo que puede haber pasado que dentro de esa elaboración se ha liberado cierta cantidad de energía psíquica que ya habla de un proceso de cierta liberación y un proceso de integración. Es por eso de que muchas veces un sueño, sin necesidad de entenderlo, ya puede manifestar un proceso de integración. Entonces hay que recordar de que dentro del enfoque, todo síntoma, todo síntoma tiene, al final de cuentas, tiene un sentido. Tiene el sentido de hacer un primer intento de integración de algo que no se está integrando. Entonces puede aparecer un síntoma, puede aparecer un sueño. Entonces en mi caso empezaron a aparecer esa clase de sueños. Cuando empiezo a tomar una decisión, me meto a un grupo de estudios para empezarme a hacer un poco más caso, un poquito más de caso, aparece otra clase de sueño. La misma trama, chica muerta, pero esta vez enterrada sobre tierra. Y, o sea, o sea, en tierra, no en cemento. O sea, que significaba de que estaba emergiendo algo. Y ahora la madre me señalaba y me decía, ¿qué has hecho con mi hija? Después de elaborarlo, me di cuenta que, bueno, el significado simbólico, el contenido simbólico que yo le empiezo a dar en este proceso de integrar cosas en la conciencia, era de que realmente, ¿qué es lo que estaba pasando? De que mi propia vida, la misma vida, ya me estaba reclamando el hecho de que por qué seguía mutilando parte de mi ser. Y el tercer sueño, que fue el sueño donde empecé a integrar todavía mucho más, y esa chica que aparecía estaba viva y estábamos manejando una bicicleta donde constantemente yo me caía con ella. Hasta que le digo, tú toma el timón. Y empiezo a manejar y esa bicicleta se transforma en un auto. Y con eso empiezo a ir mucho más lejos. Que fue un sueño previo a mi toma de decisión de estudiar mi carrera de psicología. Donde dije, suelto las riendas y me empiezo a hacer caso. Y es un proceso de integración y hasta lo tomo de reconciliación y donde todo este aspecto y todo este malestar generalizado que estaba llevando durante un año en mi propio proceso de quiebre emocional y vocacional se empezó a manifestar en esta clase de sueños. Entonces, y desde esa elaboración me permitió traer a la conciencia ciertas cosas que me permitió tomar ciertas decisiones en pro a empezar a generarme esa clase de equilibrio. Entonces, es por esa razón, bueno, les quería compartir eso porque es desde ahí donde yo creo que existe el gran potencial de empezar a activar esta actitud simbólica desde el cual uno puede terminar elaborando los sueños que al final te terminan permitiendo integrar en la conciencia cosas que te pueden llevar a tu propio proceso, a tus propios procesos de sanación y de crecimiento y de transformación, ¿no? Y es eso lo que les quería traer hoy. Espero que les haya sido del agrado el relato que hemos tenido hoy. Les agradezco mucho el hecho de
haberse mantenido conectados. Y bueno, mañana tenemos el narrador de cuentos a las 9 de la noche y espero verlos ahí. Cuídense mucho, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que la salud siga yendo con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo.